Atención a todos los contribuyentes. El día de hoy traemos noticias emocionantes que afectarán sin duda alguna positivamente a millones de estadounidenses. El IRS oficialmente ha anunciado un aumento en los reembolsos de impuestos. Como bien sabemos, la temporada de impuestos ha llegado a su fin y con ella el Servicio de Impuestos Internos ha compartido todos los resultados del año fiscal 2023. Y pues son increíbles. Del año 2023 fiscal se recaudaron la asombrosa cifra de 4.7 billones de dólares a partir de unas 271 millones de declaraciones de impuestos. Lo mejor de todo, el IRS devolvió a los contribuyentes la asombrosa suma de 659 millones de dólares en reembolsos. Esto representa un aumento del 2,7% respecto al año fiscal anterior. Y es que este aumento en reembolsos de impuestos es una excelente noticia para aquellos que han pagado en exceso sus impuestos, pues ahora van a recibir un merecido retorno. Y lo que es aún mejor, demuestra que la mayoría de las retenciones de impuestos fueron precisas durante este periodo. Algunos podrían pensar que 659 millones en reembolsos es mucho para tener un sistema ajustado. Pero hay que tener mucho en cuenta que algunos de estos reembolsos emitidos están destinados a ser créditos fiscales reembolsables, como lo son el crédito tributario por ingreso del trabajo, de la prima, el crédito fiscal o crédito fiscal por hijos. Siempre pues se pagarían primero y luego se devolverían a los contribuyentes. Por supuesto, algunas personas simplemente pagaron demasiado en sus impuestos. Algunos fueron despedidos, cambiaron de trabajo, unos menos remunerados, teniendo que ajustar su contribución, pero las mejoras en el tema de software o sistemas tributarios están haciendo que esos casos sean cada día más raros. La ley de reducción de inflación de la administración de Biden, que asignó 80,000 millones de dólares en fondos adicionales para la agencia gubernamental, es parte de lo que está ayudando con estas mejoras. De hecho, en un comunicado de prensa el 18 de abril, el IRS detalló todas las formas en la cual, esta nueva afluencia de fondos ayudó a afrontar la temporada de impuestos que hemos visto y cómo estas mejoras contribuirían a hacer que el futuro de la agencia sea mejor. En las propias palabras del comisionado del IRS, Danny Werfel, tomadas de la introducción anual del libro de datos de la agencia, afirmó que esta oportunidad de financiamiento, que es única en una generación brindada por el IRA, es una inversión en la transformación del IRS. Y es una inversión en el futuro financiero de la nación. Los efectos de esta financiación del IRA, que son contratar más empleados del IRS y modernizar la tecnología y los sistemas de la agencia para poder brindar un mejor servicio al pueblo estadounidense, comenzaron a aparecer en la temporada de impuestos 2023. Obviamente, ese progreso se ha acelerado en este año 2024. Una de las formas más destacadas en las que el IRS como una institución ha sentido esta afluencia de recursos es su capacidad para incrementar sus esfuerzos de aplicación y recaudación de impuestos a los contribuyentes adinerados. Pues recordemos que muchos de ellos no declaran impuestos, y también a los contribuyentes que no declaran su obligación tributaria a través de los esquemas complejos. Este es uno de los esfuerzos más concertados para lograrlo en las últimas décadas, y ahora parece haber dado sus frutos. Por el contrario, la agencia ha decidido no centrarse más en las auditorías fiscales de las declaraciones de impuestos de contribuyentes que ganan menos de $400,000 al año. Esto lo hicieron como una señal de compromiso con el seguimiento del fraude a gran escala. Por supuesto, esto no significa que las personas que han intentado defraudar a este sistema a este nivel no hayan sido castigadas adecuadamente, pero también no se han realizado más esfuerzos adicionales. Otras áreas en las cuales la agencia ha optado por mejorar con estos nuevos fondos es uno de los problemas que venían arrastrando ya muchos años: el servicio al cliente. Se han respondido 1 millón de llamadas telefónicas más en comparación con la temporada de impuestos
el año pasado, 2023, del año fiscal 2022. Y también ha aumentado el número de contribuyentes que han sido elegibles para lo que es una presentación gratuita. Como muchos saben, no es necesario que usted haga su declaración de impuestos con un profesional. Dentro de las oficinas del IRS puede obtener ayuda gratuita. También se han puesto a disposición nuevas herramientas, con el fin de poder ayudar a las masas que quieren hacer sus declaraciones, como lo es el esquema Direct File, cuyo programa piloto estuvo disponible en prácticamente 2 estados, con el fin de poder ayudar a los contribuyentes a realizar sus declaraciones de impuestos de una manera sencilla, directa, y esto directo al IRS y de forma totalmente gratuita. Su éxito sin duda alguna fue limitado, pero pues se van a realizar más mejoras e implementación en el nuevo año que venga. El comisionado del IRS, Werfel, elogió estas mejoras, pues los contribuyentes continuaron viendo mejoras importantes por parte del IRS durante esta temporada de impuestos 2024. Y es que un IRS bien financiado es como el día y la noche para los contribuyentes. Con la ayuda de más fondos, de más recursos adicionales, el servicio para contribuyentes en esta temporada, más que todo pues, en la que viene de presentación de impuestos, eclipsó los niveles vistos durante la última década. Esta temporada de impuestos solo nos dio ciertas palabras: mejoras en el mundo real para las personas que buscan ayuda, ya sea llamando, visitando en persona o usando el sitio web oficial del irs.gov. Como resultado, pues, hemos tenido un incremento en reembolsos de impuestos, y por haber tenido este incremento, esta obligación comprometida por parte de los contribuyentes, oficialmente el IRS anunció reembolsos más grandes que el año 2023. Un dato muy importante que me estaba olvidando de comentarles es que el 17 de mayo es la fecha límite para poder realizar tu crédito de recuperación. ¿Qué es este crédito? Con este crédito tú podrás recuperar tanto el primero como el segundo o hasta el tercer cheque de estímulo de la pandemia. Recordemos que la temporada de impuestos ya ha terminado, pero hasta el día 17 de mayo podremos recuperar el primero o el segundo cheque, en el caso obviamente de que tú no lo hayas cobrado en esos tiempos. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo nuestra declaración de impuestos del año 2020. En el caso del tercer cheque de estímulo, aún queda mucho tiempo todavía, será hasta el próximo 15 de abril de 2025 y tenemos tiempo para poder realizar nuestra declaración de impuestos del año 2021. Así que si en el caso alguno de ustedes no recibió el primero, el segundo o el tercer cheque de estímulo de la pandemia, aún tienen tiempo. Es muy sencillo poder presentar esta declaración y de este modo enviar su formulario de crédito de recuperación. Y su cheque de estímulo se lo van a dar prácticamente al 100%. Es totalmente reembolsable. Así que no pierdan esta oportunidad. Si ustedes no recibieron su cheque, aún pueden hacerlo.